Y aquí estamos de nuevo en un nuevo y apasionante, espero, episodio de Campus Podcast con Iván Pachi, que lo tenemos de enviado especial. Por ahí, está fuera del estudio porque también tiene que salir, ¿verdad? En Tierras del Sur, hay que decirlo. Me he Ahí venido a estamos. Tierras del Sur porque ya Castilla, llevaba muchos meses lloviendo en Castilla. Y he Has dicho, emigrado a un me clima voy a más Tierras del cálido. Sur. Unos días, Sí, sí, por lo señor. menos, que ya me estaba poniendo pálido y yo, no, tan pálido ya no podía ser esto, ¿eh? Perfecto. Y nada, para hablar de estos temas del sur, del norte y de lo que se cuece en el mundo del podcasting, hemos invitado a Paul Rodríguez de Mumbler. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí deseando hablar contigo de podcast y contar un poco, si te parece, pues la actualidad, ¿no? Un poco las tendencias que estamos viendo en general y que vosotros desde Mumbler, pero yo creo que estáis también muy atentos para, bueno, pues para ver por dónde vienen las cosas, por dónde podemos también orientar y ayudar a los que están empezando o que quieren mejorar su podcast, que casualmente es el objetivo también de Campus Podcast. Y, bueno, pues también pues echar aquí un rato hablando de podcast, que yo creo que es lo que nos gusta, ¿no? Claro. Y Entre algunas teníamos, de vale, las sí, teníamos una pregunta, porque es que si en no el vas a aire, decir teníamos otra vez una que dices, pregunta no, en el pues aire. ahora que te la No, responda al no. final del episodio. Digo, venga, No, hombre, no, ya no. esto. Yo Una tenía semana esperando lleva el pobre una Pachi, una semana. semana. Claro, sí. Esto no puede ser. Y además que cuesta caro estar aquí en el sur, una semana esperando Ahí para todo está. esto, ¿sabes? Bueno, No, harás más no, cosas, ¿no? Harás más cosas, no solo esperar la pregunta, sino también, pues a lo mejor trabajar. A ver, yo pensaba que tú de trabajar. vacaciones. Bueno, trabacaciones, ¿no? Podemos decir. Trabacaciones. Em, hay una, digamos que la irrupción del vídeo en el sector del podcast no es algo nuevo, porque ya llevamos muchos meses con todo esto, pero sí que cada vez está siendo más notorio, más notorio. Eh, Quizás haya algo de embudo, hay mayor oferta que demanda, al menos en la parte de podcast, porque sí que hay muchísimo vídeo, etcétera, pero no se acaban de completar de que la gente escuche podcasts completos de 1 o 2 horas en vídeo de manera masiva, sino que la gente va consumiendo podcasts en vídeo a través de reels, pequeños clips, que después les puede ir llevando. Y es verdad que, bueno, en YouTube hay gente, mucha, que sí que escucha podcasts, pero hay demasiada oferta, ¿no? Pero es verdad que sigue una evolución bastante alcista el tema del vídeo dentro del podcast. En Mumbler tenéis esa visión de futuro de integrar el vídeo en alguna de las modalidades, como te digo, o tecnológicamente todavía es pronto para vosotros por, digamos, que la cantidad de recursos que se requiere para tener vídeo. Sí. Nosotros lo vemos pronto aún. Es decir, estamos un poco viendo venir hacia dónde va la tendencia, ¿no? Entendemos que el vídeo es un canal fantástico para el podcast porque sabemos que tiene alcance mucho mayor que el audio, ¿no? El problema que tenemos con el podcast es el alcance. Las plataformas, al final, los buscadores son bastante malos y cuesta bastante que nos descubran. Además, no hay el elemento de descubribilidad que encontramos en YouTube, por ejemplo, ¿no? Los algoritmos son peores a la hora de recomendar y demás, con lo cual entendemos que para cualquier podcaster el vídeo es una oportunidad de tener mayor alcance, ya sea en Que formato podcast entero, ya sea en short, ya sea como sea, ¿no? Pero lo precisamente entendemos como eso un canal. precisamente eso que decías, YouTube en estos días ha mejorado aún mucho más el buscador exclusivo para podcast. Claro. Es decir, ahora han creado como una pequeña sección en YouTube donde vas a poder acceder a directorios de podcast, como nos ocurre en Spotify o iVoox, etcétera, ¿no? Donde vas y dices entretenimiento, ocio, salud, psicología, ¿no? Y entonces te vas a encontrar un segmento de podcast de psicología o de ocio o de pintura, ¿no? Que hasta ahora Exacto. no. Hasta ahora YouTube era un cajón desastre de millones de vídeos, pero que no había una segmentación propia para los podcasts. Correcto. O sea, al final nuestro planteamiento es sí, el podcast en vídeo o el vídeo en general es un instrumento muy interesante como canal para dar a conocer nuestros contenidos, ¿vale? Pero queremos mantener el centro en el audio. Por varias razones. Porque entendemos que el audio sigue siendo mucho más compatible con la vida que el vídeo, ¿no? Es decir, que el Eso, sin consumo duda. de podcast en audio va a seguir existiendo porque es compatible con conducir, con hacer deporte, con pasar el perro, con pasar la fregona en tu casa, ¿no? Ujú. Entonces, el audio, perdón, va a seguir vivo. Y además el audio nos da una serie de cosas gracias a la tecnología de feeds RSS que no nos da el vídeo. Por ejemplo, en el episodio anterior lo hablábamos, ¿no? La parte de inserción de audio. La parte de inserción de audio de yo meto una cuña del Black Friday y luego la quito, esto no puede existir en el vídeo. No puedes poner una cuña, luego quitarla y poner otra.
Esto no existe. La parte de las recomendaciones cruzadas que también comentábamos en el otro episodio. Esto tampoco puede existir en el vídeo, a no ser que se quede allí para siempre, ¿no? Pero tú no puedes recomendar a un podcaster y luego cambiar la recomendación. Y en el audio sí lo puedes hacer. Porque al final tú insertas una promo de un podcast, dentro de un tiempo la cambias, pones otro y estás cambiando la recomendación en tu podcast. Es decir, que el audio tiene un conjunto de ventajas y la tecnología de feeds muy interesante que tenemos que saber explotar, ¿no? Como podcasters. Y eso no es incompatible para nada con el utilizar el vídeo. Y el vídeo lo puedes utilizar de muchas formas. Puedes grabar tu episodio entero y subirlo en vídeo, fantástico. Puedes hacer solo pequeños cortes y subir los cortes, o incluso no puedes no hacer nada de eso y cuando acabas la grabación de audio te sientas un momento con tu móvil, te grabas un vídeo y dices, mira, en el episodio de hoy hemos comentado tal y hemos tenido tal invitado, y estás aprovechando para subir un short también a las plataformas, estás aprovechando para utilizar el potencial que te da el vídeo sin necesidad de tener que grabar el podcast en vídeo. Entonces, un poco ante todo este panorama y los cambios tan rápidos que están sucediendo, ¿no? Estamos un poco a la expectativa de ver qué ocurre. Con la tecnología de feeds RSS tú puedes también subir tu podcast a YouTube hoy en día, con lo cual, utilizando el audio también puedes tener presencia allí. Estamos viendo un poco por las dos cosas, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Todo, y también por el coste tecnológico que tiene esto, como comentabas antes, Pachi, porque al final estamos hablando de mover vídeos, mucho más volumen, mucho más coste de transmisión de datos. Es un mundo muy grande y muy diferente al del audio, y tenemos que ver si tiene sentido meternos allí o no. De momento estamos un poco wait and see, ¿no? Yo creo que hay dos elementos, si me permites, Pachi, que nos hemos dado cuenta recientemente. Uno, cuando el apagón, que casualmente teníamos previsto una entrevista, ¿verdad, Paul? Sí. Después del apagón, y bueno, hubo que reajustar. Pero ahí nos dimos cuenta también, que es un pequeño detalle, que no es lo mismo tener preparado y descargarte para poder escuchar a través de móvil o a través de una conexión mala un episodio de un podcast, pues de media hora, de una hora, de lo que sea, en audio, que cuando intentas hacer lo mismo en vídeo. Es decir, el tamaño importa a la escucha, a la descarga, pero también a la subida. Es decir, cuando estamos grabando, por ejemplo, esta conversación, si, como nos pasa a veces, ¿verdad?, que estamos algunos en movilidad, cuando tiras de redes móviles y demás, te cuesta siempre más tiempo y más esfuerzo, y también requiere otros requerimientos de calidad el trabajar con vídeo cuando estás en movilidad, que el audio precisamente, si os acordáis, el audio se podía descargar y te lo llevabas en tu iPod, en tu MP3 o en tu lo que fuera. No me voy a poner aquí abuelo cebolleta tampoco, pero te lo llevas en el móvil, donde sea, lo puedes escuchar sin conexión. O sea que eso también yo creo que son factores que hay que tener en cuenta, donde el audio se hizo fuerte precisamente frente al vídeo, ¿no? Aunque tengamos mejores conexiones. Correcto. Pero al final es lo que un poco decíamos antes, ¿no? Muchas veces se plantea esto como una confrontación, ¿no? El audio o el vídeo, y no es así, ¿no? Al final la magia está en los grises, ¿no? Y en saber aprovechar las ventajas de ambas cosas. Oye, el audio tiene unas ventajas, ¿no? Incluso de mucho más. No solamente audio-vídeo, sino que luego tenemos la newsletter, que es texto, y también te brinda, y los blogs, te brinda una cantidad de oportunidades increíble. O sea, todo depende de tu proyecto y de a quién te estés dirigiendo. Para mí la clave está en el enfoque estratégico de tu proyecto, ¿no? Es, mira, yo tengo este proyecto y creo que la mejor forma de comunicarlo es A, B y C, pero puedo tener otro que sea C, D y E, ¿no? Y entonces hacer convivir las varias opciones que tenemos como podcasters es lo interesante, porque al final nos permite aprovechar en cada momento lo que está en tendencia, lo que está funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy muy contrario siempre a estos planteamientos de o vídeo o audio, ¿no? No, claro. Aprovecho lo bueno del audio y aprovecho lo bueno del vídeo, y cuando hay texto, pues también aprovecho lo bueno del texto, y cuando haya otra cosa, pues aprovecharé lo bueno de esta otra cosa que aparezca, ¿no? Dale tú. Sí, o sea, quería saber un poco también vuestra opinión de los dos, ¿eh? ¿El vídeo lo veis más como un mejor modelo de negocio o un mejor modelo de comunicación del contenido? Porque hay mucha gente que está pasándose al vídeo buscando dinero. Pero en mi caso, a nivel particular de que respondéis vosotros, me genera mayor beneficio como modelo de comunicación para buscar otras vías de monetización. Porque hasta que consigues, digamos que unas cifras muy positivas a nivel económico, requiere ya no solamente paciencia y muchísimo tiempo, una cantidad de número de visualizaciones muy alto. El CPM no es tan alto, pero sin embargo como modelo de comunicación me parece muy atractivo, más que como modelo de monetización. Sin duda.
Dale, A mí me dale si quieres, parece Paul. atractivo en ambos frentes, pero siempre sacándonos de encima un poco la limitación mental que tenemos en cuanto a necesitamos grandes cifras para conseguir grandes resultados económicos, ¿no? Para mí esto es lo que hay que sacar de la ecuación, porque ya sabemos de podcasts pequeños de nicho que están monetizando muy bien, sabemos de canales de YouTube de nicho que están monetizando muy bien con marcas, más allá de la programática, ¿no? O sea, el esquema publicidad programática, que lo que requiere es que llegues a mucha gente, es lo que creo que hay que quitar de la ecuación y quitarnos un poco de la cabeza y empezar a abrir la mente a otras cosas, ¿no? Y seguramente un canal que tenga 5.000 suscriptores en YouTube, pues puede monetizar muy bien si ese canal está bien segmentado y tiene una audiencia de calidad que las marcas pueden identificar que es interesante para ellos, porque al final es una audiencia muy concreta. Si yo tengo un canal de pesca, pues los señores que fabrican cañas de pesca van a estar súper interesados en mí, aunque tenga 5.000 suscriptores solo, ¿no? Esto, y mientras tanto, vamos con unos minutos musicales. No, lo Ponemos, que iba a decir. ponemos aquí ponemos una publicidad por aquí. Exactamente, ponemos aquí una publicidad, pero precisamente lo que iba yo a decir mientras Paul recupera la conexión es que quizá, y respondiendo a lo que decías inicialmente, Pachi, es que el vídeo precisamente responde para algunos, o por lo menos así lo quieren ver, a esa necesidad de monetizar de forma más rápida o teóricamente más rápida. Es decir, ¿por qué? Porque hay plataformas, y sobre todo estoy pensando en YouTube, pero también Spotify, está claro que es la apuesta que está haciendo a medio o largo plazo, de premiar, de que te den más facilidades para monetizar a través de vídeo, porque ya tienen, en el caso de YouTube, por supuesto, ya una experiencia de muchos años, y en el caso de Spotify están en ello, de anunciantes dispuestos a pagar más y a que sea más rentable, por lo menos para los anunciantes, el soporte de vídeo. El problema es que, como decía Paul, yo creo que muy acertadamente, el tema es que a través de programática va a ser muy difícil que la mayoría de los podcasts lleguen a ver algo de dinero, porque en muchos casos van a ser pues 5, 10, 15 euros al mes en función del volumen de tráfico, ¿no? Pero eso sin duda es también. Incluso además de lo que estás comentando, ¿no? Es decir, para estos creadores completamente nuevos que dicen o deciden también apostar por el vídeo, o incluso más por el vídeo, ¿no? Que por el audio, por cómo luego es la calidad del audio con respecto al vídeo, etcétera, que al menos yo todo lo que me encuentro tanto en las formaciones de la universidad, de los másteres, etcétera, es que con el vídeo nos es más fácil ganar dinero. Y es como, sí, pero primero hay que crecer. Es decir, y crecer en vídeo no es que sea más o menos difícil que en audio, es más costoso. Porque el material técnico, el tiempo que le tienes que dedicar, Los requerimientos, claro. los requerimientos es un poco más costoso. Entonces, sin embargo, a modo de comunicación, publicidad, visibilidad, viralidad, incluso como tienes muchas plataformas de vídeo, porque no solamente es YouTube y en ese formato que conocemos, sino que tienes TikTok, tienes Instagram, ahora tienes Spotify, etcétera, te permite, digamos, encontrar un camino que te permita crecer algo más rápido que el audio. Pero a nivel económico, es decir, hostia, el desembolso, el retorno de la inversión, o tienes mucha suerte o un impacto muy puntual, o te va a costar también, es obvio. Y para nuestros espectadores de vídeo, en este caso, ya está con nosotros Paul. Bueno, Ha y para vuelto. los de audio, porque claro, los de vídeo ya lo estaban viendo, pero los de audio no lo sabían. Vamos, si os parece, a abrir otro melón que está, yo creo que sobre la mesa, que es ya que estamos hablando de monetización, de publicidad, de ingresos para podcast en definitiva. Hay una parte que yo creo que es muy interesante, que es el tema de suscripción, porque creo que también es uno de los ejes centrales y una de las soluciones que aportó también Mumbler en su momento, pero que también estamos viendo que por lo menos desde algunos sectores se está criticando que se ha estancado, que ya no es el cuento de la lechera, según cómo lo venda cada uno en sus plataformas de la suscripción, que hay plataformas como por ejemplo Podimo que se lanzaron expresamente y sentadas sobre la base de las suscripciones, y otras como Apple Podcast y Spotify pues que adoptaron también este modelo de negocio como las suscripciones. ¿Cómo estáis viendo desde Mumbler la evolución de las suscripciones como medio de financiación de los podcasts? Y si creéis realmente que estamos pinchando un poco la burbuja, o simplemente es que es un reajuste o una fase en el tiempo, ¿no? No, no. O que es el acabose, ¿eh? A lo mejor es que ya no vamos a pagar nada más. Yo creo que Vamos a no es nunca el abandonar todas las acabose nada, ¿no? Que suscripciones. todo es grises, como siempre, ¿no? A ver, el tema de la suscripción fue un boom cuando salió, y yo creo que ahora está yendo un poco al sitio que le pertoca, ¿no? Que es una estrategia más de monetización y de poder tener unos ingresos recurrentes, ¿no? En tu creación de contenidos. Entonces, lo que para mí es interesante
es ver que aún hay mucho terreno para explorar en la parte de las suscripciones y en concreto en el contenido en audio de suscripción, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, como somos podcasters y en muchas ocasiones somos marketers, somos los primeros a llegar a las oleadas, ¿no? Y nos parece que ya es algo antiguo que la gente se suscriba pagando para consumir un contenido. Pero a la mayoría de la gente, y digo a la mayoría, al 99% de la población civil, ¿no? Si tú le comentas de pagar por escuchar un podcast, les estalla la cabeza aún, porque ni siquiera se lo imaginan, ni saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hay un montón de sectores no ocupados por nadie donde se pueden crear contenidos de pago y que pueden ser muy interesantes, sobre todo en la parte de contenidos que toca más al sector profesional. Es decir, estamos viendo que muchos nichos están por ocupar de contenidos sobre determinados sectores profesionales que nadie está abordando, ¿no? Y ahí es donde hay un montón de oportunidades, porque además en estos sectores la gente está más dispuesta a pagar por contenidos, porque entiende que el contenido forma parte de su formación, ¿no? Entienden que es una inversión para mejorar, para saber más sobre un determinado sector y poderse formar y evolucionar profesionalmente. Esa parte es, me imagino, un poco la que estás haciendo referencia, la parte de En cursos, formato de podcast, conferencias, sí, puede ser todo, de audiolibros. Sí. En Bueno, audio. incluso conocimiento también, ¿no? Sí, Incluso en general puede conocimiento ser y un podcast, pero experiencias, puede ser claro. pues, audiocursos, masterclasses, monográficos, puede ser todo esto, ¿no? Pero al final es contenido en audio de pago. Cuanto más cercano sea a la profesional, pues más fácil es que la gente esté dispuesta a pagar. También es verdad que vienes de burbujas, vienes de audiencias más pequeñas, con lo cual tienes buena conversión, pero partes de una audiencia que normalmente es más pequeña porque es más de nicho, ¿no? En los contenidos generalistas normalmente tienes una conversión de gratis a pago menor, pero vienes de audiencias más grandes, con lo cual compensa una cosa a la otra, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los modelos que quizás en todo eso con las suscripciones son las entrevistas. Es decir, a nivel general o son entrevistas o contenidos de entrevistas muy, muy, muy específicos sobre un sector y donde siempre estén muy centralizados en eso, o si no, quizás la gente tiene tanta cantidad de podcast de entrevistas y donde incluso puede encontrarse a esas personas compartiendo que quizás sea un pelín más difícil, pero el resto de contenidos que son, pues eso, la gente que Paul o su socio Corti hablando acerca de emprendimiento, modelos de negocio, empresa, ventas, etcétera. Oye, si quieres aprender de esto o quieres escuchar Claro. mis experiencias, pues Sí. pasa por Mira, caja uno porque de esto los vale, podcasts que esto más tiene un coste, éxito claro. tiene, antes la has mencionado en Mumbler, es Chus Navarro, tiene una podcast sobre newsletter de autor, ¿no? El de Entonces, Chus, sí, ella sí, tiene un eso es. episodio semanal gratuito en el que entrevista a gente que tiene newsletters para comentar cómo lo hacen, herramientas que utilizan y demás, ¿no? Y luego la parte de pago, el podcast de pago, es un poco el cómo, ¿no? Qué herramientas utilizar, qué estrategias seguir, cómo hacer crecer tu newsletter, cómo monetizarla y demás, ¿no? Entonces, el contenido gratuito es como el qué, ¿no? Qué hacer, y el de pago es el cómo, ¿no? Y este esquema se repite bastante en los contenidos de pago. Bueno, pues aquí estamos dando, yo creo que una buena pista, pues un truco útil para la hora de abordar cómo balancear o cómo plantearte una estrategia de contenidos premium, contenidos de pago y contenidos gratuitos en audio, pero que yo creo que también es aplicable a otras formas Totalmente aplicable a cualquier distribuir otra contenido, forma de ¿no? distribución de contenido, como puede ser una newsletter de pago, por ejemplo, que también existen y también están creciendo muy fuerte. Aquí yo creo que lo más relevante de todo es entender, lo decíamos en el otro episodio, entender que hay un abanico de opciones, ¿no?, que tenemos como creadores de contenido, como podcasters, y que, podemos tener más de un proyecto y que cada uno de estos proyectos puede monetizar y puede crecer de formas distintas, ¿no? Para mí este es el enfoque más interesante, ¿eh? El poder aprovechar toda la cantidad de herramientas y de opciones que tenemos hoy en día a nuestro abasto para conseguir realmente generar contenidos que aporten valor, entretengan y al mismo tiempo nos puedan reportar unos ingresos que nos permitan seguir haciendo esta actividad, ¿no? Y en tema de ingresos y de diversificar fuentes de ingresos, yo diría que hay una parte que veo que no sé ahora mismo cómo está, yo creo que sigue creciendo, pero no sé hasta qué punto se puede contar con ella a la hora de poner en marcha un podcast. Y me refiero a los eventos en directo, es decir, a que la gente pague entrada por ir a ver una actuación, una grabación o simplemente un show basado en lo que sería un podcast, pero adaptado a una audiencia en directo.
¿Cómo veis la tendencia de este sector? ¿Creéis que sigue, por lo menos yo a juzgar por los datos que veo de la agenda podcastera, en el número de cosas que se hacen, veo que hay buena salud? O sea, ahí no hay problema. Lo que no sé hasta qué punto, si siempre son los mismos los que realmente son los que llenan las salas y cuando alguien empieza realmente puede contar con esta forma de monetizar o realmente es más bien un gasto para darte a conocer o una Sí, forma yo de creo que al final promoción es que una pata también más que podría puedes ser. utilizar en tu podcasting, ¿no? Para realmente acabar monetizando y que tiene la ventaja de que no tienes que explicarla, ¿no? Es decir, ¿qué nos ocurre muchas veces cuando hablamos de monetización? Que no solo tenemos que vender nuestro producto, sino que tenemos que hacer pedagogía de por qué es interesante consumir contenidos de pago, por ejemplo, ¿no? En cambio, la idea de ir a un teatro y pagar por una entrada, la gente es que la tiene muy asumida, ¿no? Es decir, yo quiero entrar aquí, tengo que pagar. Entonces, saben a lo que van, con lo cual Saben a no lo que tienes que van, contar claro. por qué se tiene que pagar por un evento, ¿no? Entonces, esa ventaja la tiene. Entonces, es lo que decíamos antes, entender qué canales tenemos, qué opciones tenemos y qué ventajas tiene cada uno, pues nos puede abrir determinadas puertas. También es verdad que para llenar un teatro o una sala, por pequeña que sea, pues tienes que ya que tener un volumen de audiencia importante, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, con vuestro permiso, os voy a dejar aquí porque tengo Bien, que irme bien, a bien, 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 monetizar, bien, es bien, decir, bien. tengo que Ahí continuar estamos. con una mañana entera de reuniones, pero me da mucha pena dejaros. Paul, contrólame a José porque se puede quedar aquí 3 horas grabando y hablando Vale. y el que le toca editar soy yo. Entonces, te dejo responsable a ti, Paul, de lo que haga mi compañero José. Pero que me alegro mucho de veros y perdonadme que hoy tengo una mañana un poco loca, Claro, ¿vale? claro. Que, Esto es lo bonito del podcast y de poder grabar en remoto, ¿ves? Esto, practicando con el ejemplo. que os quiero mucho y al resto de la gente que nos está escuchando, pues que también, pero que os quiero más cuando entréis en campuspodcast.es y accedéis, en este caso, a la formación que tenemos preparada José Antonio Gelado, Oliver Oliva y yo mismo. Ahí os dejo la cuña, también monetizable, y yo pues me voy a continuar. Dejo apagado Riverside, pero no lo cierro, que sabéis que luego esto está aquí procesando y Un me meto a la beso, reunión. chao. Os quiero, Perfecto, chao. pues nada, aquí no hay secretos, aquí como veis no hay secretos a la hora de Bien, grabar el bien. programa, practicamos con el ejemplo y contamos los pros La y los realidad, contras de tal y grabar como en es. Riverside. Y yo quiero preguntarte, ya que estamos aquí así en la intimidad, ¿cómo ves otras formas? Porque no sé, al principio sí que teníamos un poco más o menos planificado por dónde ir a la entrevista, pero yo creo que estamos un poco hablando de los temas que surgen en conversaciones, ¿verdad? Entre creadores, plataformas y tal, que básicamente es cómo se está reorganizando la forma de tener ingresos con un podcast, ¿no? Y hay un modelo que yo no sé también hasta qué punto sí podemos contar con él, yo creo que tuvo también sus días de gloria, no sé ahora hasta qué punto quizás estamos saturados, que es el merchandising, y es bueno, pues el apoyar a tu podcast preferido a través de los productos que ponen en venta, ¿no? Sean del tipo que sea. ¿Cómo lo veis esto en Mumbler? ¿Veis que hay esa demanda o hasta qué punto hay esa demanda o no? Y si creéis que está realmente bien satisfecha, es decir, si hay sitios donde un podcaster, y bueno, en inglés sé que hay varios de este tipo, de oye, dime el nombre de tu podcast y te genero toda A la ver, tienda al final alrededor, el ¿no? merchant tiene las limitaciones que tiene el producto físico, ¿no? Que ya sabemos cuáles son. Me acuerdo de escuchar, por ejemplo, a Alex Barredo comentar que mandaba tazas de Mixio a Latinoamérica y le salía 3 veces más caro el envío que la taza, ¿no? Más caro el Entonces, bueno, envío. hay que tener en cuenta que tiene limitaciones, Sí. pero como siempre, también tiene ventajas, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Cada canal tiene sus limitaciones y sus ventajas y evidentemente muchas veces el merchant sirve como una excusa para que tu audiencia pueda colaborar con tu proyecto, ¿no? Porque al final, y es Eso mucho de es. nuestra cultura esto también, ¿no? Que muchas veces la gente lo que necesita es algo a cambio, ¿no? De su dinero. Entonces, en la cultura mediterránea quizá no hay tanto esa cultura de la donación que existe en el mundo anglosajón, ¿no? Que allí sí está mucho más instaurado el hacer donaciones, ¿no? Y aquí quizá necesitamos ese intercambio, ¿no? Con lo cual el merchant puede ser una excusa para que alguien pues, te apoye recibiendo algo a cambio. Pero bueno, siempre con las limitaciones que decíamos, teniendo en cuenta dónde está tu audiencia y ojo si tienes que enviar productos lejos porque todo se encarece mucho y te puede salir cara la broma.
Sí, sí, sin duda. Y además eso yo creo que todos los que hemos intentado, ¿verdad?, vender alguna, pues camisetas, tazas, las típicas cosas que te ofrecen para merchant de un podcast, te das cuenta de que a veces incluso interesa, yo en su época lo tuve, una tienda específica para Latinoamérica y otra tienda específica para Europa. En aquel momento no estaba en Estados Unidos también metido porque requería una dirección, en fin, era un poco más complicado todo eso, pero sí un poco el tener en cuenta eso, que la tienda esté lo más cerca posible de quien va a comprar y a ser posible en la moneda y envío que salga razonable, ¿no? Pero también yo creo que hay otros elementos ahora que se están planteando y además me parecen muy interesantes de productos derivados de un podcast que también se están comercializando, como por ejemplo en algunos podcasts dentro de la suscripción pues incluyen las notas extendidas del episodio, documentación en podcasts que son un poco más de temas, no iba a decir profundos, pero bueno, con más chicha, ¿no? Donde hay cosas más para leer, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva tendencia de productos digitales, vamos a decir, dentro de los podcasts? ¿Crees Sí, que tiene esa parte sí futuro, que que va la para veo muy adelante? interesante porque al final ya lo estamos viendo, ¿no? Que sobre todo en los podcasts de pago, el podcaster tiende a añadir extras, ¿no?, que aporten valor a la audiencia que confía en su contenido, ¿no? Y cuando digo extras me refiero a, uno, comunidad, ¿no? Muchas veces vemos que comunidad acompaña un podcast, por ejemplo, un grupo de Telegram, un Discord, algo que permita a la audiencia que está pagando por el contenido interactuar entre ella, ¿no? Porque al final no deja de ser que te juntas con gente que es muy friki de aquel tema, igual que tú, o que está muy interesada a nivel profesional en aquel tema. Entonces, tiene mucho valor como podcasters poder ofrecer esto. Y luego, cosas como las que estás comentando tú, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en Mumbler, podcasters que añaden a sus notas, pues notas extendidas, notas a las que solo tiene acceso la gente que está pagando, y allí meten, pues, esquemas, vídeos, tutoriales, plantillas, es decir, un conjunto de cosas que acaban de enriquecer su contenido y que acaban de justificar, ¿no?, que la audiencia acabe pagando por el contenido. Aunque también es verdad que al final la gente que paga por un podcast de pago lo que quiere principalmente es escuchar el contenido. Y lo demás, digamos que suma, ¿no? Suma Claro. y acompaña, pero no hay que perder de vista que lo que quiere la gente es escuchar el contenido y que le aporte valor y le entretenga, ¿no? Y yo además añadiría que muchas veces lo que quiere la audiencia, como decíamos también con el merchant y también muchas veces con También, las suscripciones sí. de pago, es apoyar. Es decir, es una forma de decir, oye, siga haciendo este contenido que me gusta y te apoyo pues en la medida de mis posibilidades o de Claro. bueno, Es así, es que las como ofertas que me audiencia al das final lo que hay que para hacer hacerlo, es, ¿no? si el contenido que hace un creador te gusta, es compartir su contenido gratuito para que llegue a más gente y pagar por su contenido de pago para garantizarte de forma egoísta que ese creador siga creando, ¿no? Porque al final ya sabemos Exactamente. que la vida pasa por delante muchas cosas y al final si ese creador no logra monetizar de algún modo su creación de contenido, es complicado que se mantenga en el tiempo. Es así, porque tendrá otras prioridades, sencillamente, Ahí como las está. tenemos todos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista egoísta, como audiencia, lo que hay que hacer es ayudarle a crecer y ayudarle a monetizar en la medida de lo posible. Pues aquí ya me has dado una de las últimas preguntas que te iba a hacer, porque no quiero que luego Pachi se encuentre con Se un va a archivo quejar aquí de luego. 8 horas para editar, por eso vamos a... No, 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 estamos dentro de lo razonable, que más o menos este podcast suele ser en torno a media hora, una hora, a lo mejor... Claro. Bueno, pues depende si hacemos dos o hacemos un episodio. Aquí contamos todos los entresijos del podcast. Y como decía, y para no liarme, la última pregunta, te iba a preguntar un poco que cómo se podría hacer para ayudar a los creadores, que ya un poco me has respondido en la forma de compartiendo ese contenido, apoyando, suscribirte, participando en las formas que sea de pago Claro. para ese contenido, para egoístamente poder hacer que ese podcast siga también, por supuesto. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿con qué herramientas cuenta un creador? Por supuesto, incluidas también las de Mumbler. Alguien que quiere empezar hoy desde cero y dice, mira, yo quiero montar un podcast, pero con esa mentalidad que además yo veo también que en la gente más joven lo tienen claro y sin ningún problema, de quiero vivir de ello, quiero dedicarme a esto, estoy especializado, quiero especializarme en un tema. ¿Cómo puedo hacer para empezar? Porque claro, todo lo que me estáis contando, pues alguien que nos está escuchando dice, está muy bien, pero si no tienes al principio muchos oyentes, Precisamente aquí voy. a ver Yo creo cómo que hago, ¿no? lo principal en cualquier proyecto es la construcción de una audiencia, ¿no? Porque al final es lo que te queda a lo largo del tiempo y que supera proyectos. Es decir, tú ahora puedes tener un proyecto X, pero dentro de un tiempo ese proyecto quizá muere y es otro Y, ¿no? Entonces, lo que puedes arrastrar de un proyecto a otro y que vaya creciendo contigo es el tener una base de datos propia de gente que te sigue, que sabe lo que haces, qué estás haciendo en cada momento y qué es lo que estás emprendiendo en cada momento,
¿no? Para mí esto es lo más importante. Entonces, o sea, más seguir, un poco, perdona, más seguir, si te he claro, entendido bien, a la persona, más que solamente el proyecto, el podcast, sino el exacto, hacerte un poco tu marca y tu branding personal, de decir, exacto. sígueme si Con te lo cual, interesan ahí X, es, Y, uno, Z. ¿No? apostar por el branding, por la marca personal, ¿no? Construir una base de datos de correos electrónicos cuanto antes, desde el día cero, ¿vale? Para poder consolidar todo lo que vayas haciendo, lo vas trayendo hacia tu base de datos y luego mantener un contacto directo con esa base de datos constantemente informándole de las cosas que vas haciendo. Porque ahora será un podcast, pero mañana será un libro, mañana pasado será una formación, etcétera, etcétera. Entonces a ti lo que te conviene como creador de contenidos es tener una audiencia que te siga y que confíe en las cosas que haces. Y a partir de ahí, pues ya puedes ir creando múltiples cosas y probando muchas cosas. Pues que no puedo añadir nada, o sea, totalmente de acuerdo, y al final se trata de eso, básicamente en un podcast como en tantas cosas, de construir una audiencia alrededor de una Así persona y de es. una serie Cuanto de antes, temas, ¿no? el poder construir y el poder, sobre todo, probar cosas, ¿no? Que también es la magia de crear contenidos, experimentar, probar cosas. Podemos crear múltiples podcasts, podemos crear múltiples cosas, ¿no? Entonces es probando hasta que encontremos cosas que resuenan con nuestra audiencia. Pues nada, aquí si te parece lo dejamos. Si alguien dice, bueno, vale, yo quiero empezar con un podcast y no sé por dónde empezar, cómo hacer para tener podcast, newsletters, suscripciones, contenido gratuito y demás, pues yo te diría, no te Correcto. compliques, mumbler.io y ahí puedes empezar. Y si quieres aprender un poco de cómo va esto, incluido también Mumbler, que también está incluido dentro de los materiales del curso, pues te recomiendo casualmente Campus Podcast, que es un sitio donde puedes, por ejemplo, por poner uno, que hay muchos, donde puedes aprender a profesionalizar si ya estás con un podcast o a ponerlo en marcha si estás empezando. Paul, muchas gracias por estar con nosotros Lo mismo digo, y un nada, placer cuando enorme. quieras, aquí estamos. Un abrazo.